¿Cómo estamos, Iglesia de Jesucristo? Quiero compartir un ratito una palabra sencilla. Tú sabes, Iglesia de Jesucristo, que siempre he tratado de dar una palabra sencilla, pero saturada de la escritura, de la palabra, para que pueda fluir bautismo o la activación de la rema. Logos es la palabra establecida por medio de 66 libros y está en la Biblia, que la Biblia es una colección de libros y como te he dicho, consta de 66 libros. Ese es el Logos. Y el Logos es lo que dice la palabra, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Esa es la versión nueva, versión internacional, segunda de Timoteo 3:16. Voy a soltarte un poco la palabra. Mis argumentos bíblicos son Josué 3, 1 al 7, Mateo 21, Mateo capítulo 21 del 28 al 31, Juan 1 del 6 al 9, Mateo 23, 37, Amós 3, 7, 1 Corintios 3, 11, Efesios 2, 20, 1 Samuel 15, Salmo 2, 8, Salmo 119, versículo 105, Efesios 4, 11, 1 Corintios 2, 12, 28, 1 Timoteo 3, 14 al 17. En esa voy a fluir y un poco más a lo mejor. Pero quiero compartir una palabra y lo primero que se debe hacer es un bautismo de la escritura, un bautismo de la palabra. Un bautismo significa ser sumergido. El concepto bautismo significa tomar una prenda y sumergirla en un líquido hasta que esté totalmente saturada de ese líquido. Y ese líquido sea parte de esa prenda. Así tiene que ocurrir con la escritura. La escritura nos atraviesa y nos transforma, como dice Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y siendo el pensamiento e intención de nuestro corazón. O sea, cuando viene la palabra activa esta rema, porque la palabra aquí que está escrita, que acabo de describir, es la rema, y esa se activa en función del logos. Entonces, es algo extraordinario. Y quiero compartir esto, que Dios tiene una nueva ruta divina, un camino nuevo a seguir, y no te puedes quedar atrás, Iglesia de Jesucristo. Dios está avanzando y es necesario que nosotros avancemos, pero tenemos que avanzar conforme entendamos la voz de Dios. Y no podemos entender la voz de Dios si es que no hay un profeta. Si no hay un profeta, si no hay un enviado, si no hay un apóstol, si no hay un ministerio apostólico. Por lo tanto, si se quiere hacer la voluntad de Dios, hay que someterse a lo que está escrito. No podemos predicar en una reunión que dice el apóstol esto, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Timoteo, el apóstol Juan, y preguntemos qué es un apóstol y no tienen la menor idea de lo que es un apóstol, ni sus funciones, ni qué está haciendo un apóstol en este momento. Y los argumentos que dan es que no es así, no existen los apóstoles ni los profetas, sí, pero para ellos no existen los apóstoles. La verdad que la Escritura dice que en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice que Jesucristo es apóstol y es sumo sacerdote. Incluso te voy a dar más. En el segundo versículo dice que Moisés también es apóstol, para que tú lo analices. Y ahí está fluyendo la palabra. Aquí les leo, miren, Hebreos 3:1, versión Reina Valera 60. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Segundo versículo de Hebreos 3, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
Como dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Entendimos? Es decir, primero en Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. Y en el segundo versículo dice que Moisés fue un apóstol y sumo sacerdote. Pero dice después en Hebreos 3:3, pero tanto porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado habla de Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Pero, dice, por Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Ves? Aquí habla de apóstoles. Y lo más tremendo que dice que Moisés fue un apóstol. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero Jesús dice, el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo dice, aquí Pablo lo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesucristo que es apóstol y sumo sacerdote. Voy a leerte de nuevo Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Primero, el versículo 1 dice que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote, y el versículo 2 de Hebreos 3 dice que Moisés fue apóstol y sumo sacerdote. Pero en el versículo 3 de Hebreos 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Ves? O sea, Moisés fue apóstol y sumo sacerdote, pero no se puede de ninguna manera igualar al nivel de apostolado que tuvo, tiene y tendrá Jesucristo. ¿Por qué te digo que el apostolado es eterno? Porque la Escritura dice que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. La Escritura también dice que en Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces tú puedes decir que Jesucristo, como Jesucristo es ayer, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puedes decir que es también Jesucristo el mismo apóstol ayer, apóstol hoy y apóstol mañana. Por lo tanto, puede entender que desde Génesis hasta Apocalipsis están los apóstoles. Eso es una revelación para ti, para que puedas crecer, para que podamos crecer. Esto era un puntito, algo para entender mayor la doctrina, la palabra. Entonces estábamos entendiendo que Dios ha hecho un camino nuevo. Ha hecho un camino nuevo para nosotros. Y Dios quiere que no te quedes atrás, iglesia del Señor. Debemos avanzar. La iglesia fue permeada, fue influida, fue cambiada, fue moldeada por el sistema satánico de estos tiempos. ¿Por qué? Porque simplemente no se ven los milagros, no se ve el poder de Dios. Te voy a compartir algo súper personal, que es parte de la doctrina apostólica que me fue compartida por medio del apóstol y profeta de las naciones, Dr. Maurice Cerullo, que es lo siguiente, que los escritos antiguos dicen que cuando venían los apóstoles en el tiempo de los ministerios apostólicos, donde están los 11 apóstoles iniciales, más los apóstoles que le seguían, como Pablo, cuando ellos se acercaban y estaban a unos 30 kilómetros de distancia de una población, de repente decía que había un estruendo, y no era un temporal, no era un torbellino, no era un huracán, era un estruendo porque venían corriendo, huyendo, de un punto, venían huyendo centenares,
y mire algunas veces centenares de personas endemoniadas, de animales endemoniados y de todo espíritu inmundo que salían por causa de que y pasaban como una mala sin freno. O sea, era terrible. ¿Por qué? Porque estaban indicando que los hombres de Dios estaban acercándose. Es decir, la gente sabía que si venían los apóstoles es porque estaban viniendo esos animales endemoniados y se cubrían. Era impresionante que centenares de personas endemoniadas salían huyendo, se subían a las casas, pasaban por los jardines, entre medio de los patios, por los cercas. Era algo terrible. Era una estampida. Esta estampida era generada por el poder de lo alto, que traían dentro de sí mismo todos y cada uno de los apóstoles, de los profetas y de los ministerios quíntulos, de los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores, maestros que venían en ese equipo apostólico. Esa era la realidad en ese tiempo. Estoy hablando del año 40, 50 después de Cristo, y estoy hablando del año 100 también, 80 después de Cristo, más o menos. El poder de Dios era tan extraordinario que ahí lo que creen que la iglesia decía que hay persecución, no. Lo que huían eran los demonios, lo que huían eran aquellos que no tenían al Señor y estaban endemoniados, la gente mala, los delincuentes, los bandidos, los corruptos, huían por el poder de Jesucristo. Porque dice la palabra que la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hay un concepto extraño también. Esto es rema de Dios. Un concepto extraño porque dicen que hay persecución cuando se levanta la iglesia. No, pues al contrario. Pues. Los demonios huyen. Los demonios huyen en el nombre de Jesús. En Lucas 9:1, versión Reina Valera 60, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, primer punto, discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora te voy a hacer entender una cosa también. No te envió a ti a hacer eso. Aquí dice que envió a sus discípulos. Primer punto, tiene que ser un discípulo. Segundo punto, estos son los 12. Los 12 escogidos para ser apóstoles, los que Dios ministró para ser apóstoles. Te voy a leer otro versículo para que entendamos. El Reina Valera del Mateo 10:1, Reina Valera 60, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también les entregó. Impresionante, ¿eh? Y le da la comisión. Vamos a aprender un poquito. Ahora, dice en Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos. Primero tiene que ser discípulo. Para echar fuera demonios tiene que ser discípulo. ¿Cierto? Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad para todo, sobre todos los demonios, para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero ¿quién envió? Envió a sus apóstoles. Hay 2 puntos impresionantes aquí. Que para entrar a esta ruta divina, la obediencia es la vitalidad de todo este movimiento. Y comenzamos con esta escritura que es la siguiente. Y estaba diciendo que iba a dar argumentos, y te los voy a dar, argumentos bíblicos. Te doy argumentos bíblicos. Reina Valera 60, 1 Corintios 3:11. Reina Valera 60, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nueva versión internacional dice,
En Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Hay otro versículo que habla sobre profetas. Mateo 23, 37, Nueva Versión Internacional. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Concepto enviar significa apostolado. Te leo de nuevo Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Ves? Impresionante. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Usted le puede preguntar a su pastor y lo más probable, en un 90%, que se equivoque en el área profética. ¿Por qué? Porque un pastor es un administrador. Solo administra, es decir, solo toma una congregación, trabaja a nivel horizontal, no vertical. Tiene el Espíritu de Dios, pero no tiene el Espíritu en una capacidad, no tiene la capacidad del Espíritu para profetizar, si es que no es un profeta. ¿Entiendes? Tiene que cumplir su rol. El pastor tiene que hacer de administrador, tiene que administrar la grey, administrar la congregación. ¿Y en qué se basa administración? Yo aprendí administración, porque yo estudié parte de la administración también. Tiene 4 elementos vitales, 4 puntos cardinales, que es la planificación, la organización, la dirección y el control. Y dentro de eso está el liderazgo, está cómo hacer las cosas, cómo planificarlas, cómo organizarla, cómo se trabaja con la gente, cómo dirigirla por medio de liderazgo, pero liderazgo espiritual, porque hay un liderazgo humano. Y uno de los conceptos terribles que se había metido y se ha metido y tiene que salir ahora en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es el siguiente. A mí me dijeron, mire hermanito, usted haga bien las cosas y si hace bien las cosas y se comporta como un buen cristiano, va a seguir creciendo y luego sí, va a ser un diácono y después va a ser un pastor. Así que a lo mejor tiene el Señor para pastor, así que tiene que ser un buen diácono para pasar como pastor. No es así. Dios dice la palabra que en 1 Corintios 12:28 que Dios constituye primeramente apóstol, luego profeta, el tercero maestro. Y viene la lista. Reina Valera 60, 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, cuarto, luego los que hacen milagros, quinto, después de los que sanan, sexto, los que ayudan, séptimo, los que administran, octavo, los que tienen don de lenguas. O sea, el pastor está a nivel, está en el séptimo lugar de autoridad. Entonces tiene que administrar. Y como sabíamos que ahora administrar significa en los 4 puntos, pero trabaja en los 4 puntos cardinales de la administración a nivel terrenal, porque es horizontal. Tiene una exousia, una autoridad delegada por Dios, que eso es exousia, es autoridad delegada por Dios, es la capacidad de hacer algo. El concepto exousia significa derecho a ejercer. Exousia significa derecho a ejercer un nivel de autoridad. Ese nivel de autoridad es delegado por el Dios viviente. Por eso no todos son apóstoles, no todos son profetas. Cada uno tiene que cumplir con su propósito en la vida. Primera, como dice en Salmo 138, versículo 8, parte de ese versículo, usted lo lee después, que dice Jesucristo, dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ahí después le viene en la segunda parte de ese versículo, que usted lo va a leer, que es el Salmo 138, versículo 8. ¿Ya? ¿Ok? Porque ahora estoy ministrando en otra área. Lo que quiero compartir es lo siguiente, que uno tiene que cumplir lo que tiene que cumplir. Uno puede cumplir, no puede hacer cosas que no tiene que hacer. Y eso es importante. Entonces así volvemos al argumento, a los diferentes argumentos bíblicos que le estoy dando aquí, para que fluyamos en el Espíritu. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Extraordinario.
en la versión nueva versión internacional dice Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Es extraordinario, es extraordinario. Ahora volvemos a la médula de la rema, de la palabra que dice el Señor, que una nueva ruta divina, un camino nuevo ha de seguir nuestra vida. Una nueva ruta divina, un camino nuevo a seguir. Y sale en Josué 3:1, dice, muy de mañana Josué y todo israelita partieron, dice, de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a su orilla. Al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Josué 3:4, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron. Los sacerdotes, ¿qué hicieron? Obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Josué 3:7, luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. ¿Qué habla aquí sobre la obediencia? O sea, para seguir a Jesús en este camino que ha comenzado Dios, de señales, pero de maravilla, siempre y cuando estés bajo cobertura apostólica, tienes que cumplir ciertos elementos, estar bajo cobertura, ser un discípulo, ser obediente. Y hay 2 tipos de creyentes en el cuerpo de Cristo, que son los creyentes de por sí, que son parte del cuerpo de Cristo, y los ministerios. En parte para la iglesia, quienes obedecen. Mateo 21:28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2, y hay un ejemplo aquí. Un ejemplo está de Mateo 21, del 28 al 31, me parece. Ahí tú le vas a mirar. Y hay quienes obedecen, los hijos de un padre, quienes obedecen. Y hay dos hermanos, po. Uno gruñón, pero obediente, y otro con cara de bueno, pero desobediente. Y aquí te comparto la palabra, dice Mateo 21:28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Qué impresionante, Mateo. Ese es el que está gruñón, pero le obedeció. Son los hijos de Dios. No estoy hablando de ministros, estoy hablando de parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, quienes son miembros de una congregación del cuerpo de Cristo. Y el Señor le hace la pregunta en Mateo 21:28. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se eligió el primero y le pidió, hijo, voy a trabajar hoy en viñedo. Esa nueva versión internacional. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Esa era la nueva versión internacional. ¿Quién desobedece? Aquí están los hijos de Dios desobedientes. Dice lo siguiente, Mateo 21:30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Es la versión Reina Valera 60, dice Mateo 21:30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Nueva versión internacional de Mateo 21:30. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Reina Valera 60, Mateo 21:31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo, os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fuerte. O sea, los obedientes. Los obedientes. Puede ser un poco un gruñón, pero le obedeció. ¿Qué significa? Que por último que uno empiece en la carne, pero tiene que terminar en el espíritu. ¿Ve? Porque todos nos equivocamos. Y podemos, la persona puede empezar en la carne, pero terminar en el espíritu, eso es lo importante.
estar conectado en el espíritu. O sea, que comienza a orar, no importa que esté enojado, pero por la afán de la vida, por los problemas, por los trabajos, porque tuvo que hacer muchas cosas, porque está cansado. Puede empezar en la carne, pero después, ya al ratito que está orando, que está buscando a Dios, ya, ¿cómo termina? En el espíritu del poder de Dios, en el espíritu del Dios viviente. ¿Ves? Cambia. ¿Ves? No al revés. Empezar en el espíritu y terminar en la carne. No. Comenzar en la carne, por último caso. Y terminar en el espíritu igual. ¿Ves? Entonces, aquí hay dos tipos de personas dentro del cuerpo de Cristo. Los obedientes y los desobedientes. Que uno pueden decir, además, es mentiroso. El desobediente es mentiroso porque dice, no, si lo hice y no lo hizo. Y te voy a demostrar bíblicamente, esto está bíblicamente hablando, y te voy a demostrar el área, este era el área de los hermanos, de la hermana. Ahora te voy a hablar para el ministerio. Primeramente te voy a dar una otra bendición sobre los ministerios. Si tú no sabías, Juan el Bautista era un apóstol profeta. Era un apóstol y un profeta. Muchos sabemos, los que leen un poquito la Biblia, que Juan fue enviado y era un profeta de Dios, ¿cierto? Pero también era un apóstol. ¿A dónde sale esa palabra? Juan fue enviado a ustedes, dice, a enseñarle el camino de la justicia y no la creyeron. Mateo 21:32. Dice, Mateo 21:32 dice, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerlo. Figúrate el trabajo ministerial extraordinario que tiene el profeta, el apóstol profeta. Dice, te repito, en la versión, en Mateo 21:32, me parece que la versión, una versión internacional dice, porque Juan, Mateo 21:32, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¡Wow! Fuerte, fuerte, fuerte. Aquí dice claramente que Juan fue enviado. Y el concepto de enviado usted tiene que entenderlo fácilmente. En la traducción dice que enviado significa apostolado, significa apóstol. Es decir que inspirado, aquí Mateo inspirado por el Espíritu del Dios viviente, dice que porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia. Mateo es inspirado para decir que Juan es un enviado, que es un apóstol. O sea, tiene un ministerio profético para predecir lo que va a ocurrir, para qué venía el Mesías, preparar a la gente el camino del Señor, como dice la palabra. Y él fue enviado. Fue un apóstol y fue profeta. Juan el Bautista fue un apóstol profeta. Extraordinario. Esa es una bendición para que lo aprendan. Hay una versión que se llama versión latinoamericana. Dice, porque Juan vino a abrirles el camino derecho. Esto es la misma versículo. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron ni le creyeron. ¿Ves? Tremenda la palabra. Reina Valera 60, Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto es el apóstol, uno de los 12 apóstoles, que el apóstol Juan, quien escribe este evangelio, que es el evangelio de Juan. El evangelio de Juan, del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Qué dice? Que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí le pone el nombre y la función. Era un hombre llamado Juan, que era un apóstol, porque era enviado de Dios. O sea que era un profeta y también un apóstol. Esto lo confirma, ¿no? Que Juan el Bautista era un apóstol profeta. Te repito esto lo siguiente. Reina Valera 60, Juan 1:6.
1.7, 1.8, 1.9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, cuando ministra un profeta, y cuando es un ministro profético, un ministro apóstol profético, es mayor la unción, porque aunque aquí dice que estamos claros que no era la luz, es decir, que uno tiene la luz, se suelta la gloria de Dios, pero da testimonio del poder. Dice, este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hay una activación de poder por causa de esta mezcla, de esta fusión maravillosa del misterio apostólico profético.